Bueno, bienvenidos. Esta es la actividad 14, un podcast denominado Acciones de Responsabilidad Profesional del Médico. Soy la alumna Gutiérrez Parra Cinia Mairani del grupo 807. Este es un trabajo de la materia de Fundamentos Legales de la Práctica Médica a cargo de la doctora Miriam Cervantes Galván. En la definición tenemos que la responsabilidad profesional se refiere a la obligación que tiene de responder por sus actos aquellos que ejercen una profesión determinada. El médico tiene la obligación de responder y hacerse cargo de las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o incluso los involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Algunos aspectos importantes es que la ley impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actuación profesional. Los actos culposos atribuidos al médico a causa del ejercicio inadecuado de la medicina configuran la mala práctica. El actuar del médico que aunque sin intención causó daño en el paciente configura también la mala práctica. Y solo aquellas personas que hayan hecho los estudios requeridos por la ley y hayan sido aprobadas en su examen de recepción son los capacitados legalmente para el ejercicio de su profesión. Está reglamentado debidamente en la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional, teniendo precedentes en el Código Sanitario de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de las responsabilidades de los médicos en general, es respetar los derechos de los pacientes, colegas y otros profesionales de la salud, salvaguardar las confidencias de los pacientes, actuar sobre el interés del paciente y certificar solo lo que ha verificado de manera personal. Dentro de las responsabilidades de los médicos con los enfermos es preservar la vida humana, lealtad completa, utilizar todos sus recursos de ciencia, pedir ayuda a otro médico con las capacidades necesarias, absoluta confidencialidad y proporcionar atención de urgencia como servicio humanitario. Dentro de las responsabilidades de los médicos con otros médicos es no atraer pacientes de sus colegas y no criticar el juicio o tratamiento de otro médico con el paciente, sino directamente con el otro médico. Hay muchas maneras de clasificar las responsabilidades del médico. Esta es una y la clasifica según la conciencia. Aquí entra lo que va a ser la responsabilidad ética, sentimiento de culpa. En lo social, aquí va a responder ante los demás y lo legal, pues que es referente a lo penal. Dentro de los aspectos legales tenemos a la responsabilidad penal. Esta responsabilidad profesional del médico constituye una forma de responsabilidad culposa y comprende 4 tipos: la negligencia, la impericia, la imprudencia y la inobservancia de reglamentos. En lo referente a la negligencia, pues este va a ser el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o profesión. Esto es que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe de hacer se hace. La negligencia es sinónimo de descuido y omisión. Es no enfrentar un riesgo o peligro existiendo la obligación de hacerlo. Se omite cierta actividad precautoria que habría evitado el resultado dañoso y se hace menos de lo que se debe al no tomar las debidas precauciones. Algunos ejemplos de negligencia son no medicar cuando es necesario, no internar existiendo riesgos y no solicitar estudios pertinentes. Bueno, y como lo había dicho, pues la negligencia médica es no hacer lo que se debe de hacer lo que no se debe de hacer menos de lo que se debe de hacer y postergar lo que se debe de hacer. La impericia es la falta parcial o total de conocimientos básicos y o técnicos exigibles en el ejercicio del acto médico. El acto médico aquí se realiza mal o no se realiza. Algunos ejemplos son contraindicaciones y errores de diagnóstico. La impericia, en términos generales, va a ser cuando nunca lo aprendió, es cuando se aprendió, se aplicó y luego se olvidó, y es cuando solo se sabe la teoría. La imprudencia es la realización de un acto con ligereza sin adoptar las adecuadas precauciones. Es enfrentar un riesgo o peligro sin necesidad. El sujeto obra precipitadamente sin prever las consecuencias en las que podía desembocar el obrar irreflexivo. Se hace más de lo que se debe. Algunos ejemplos son la sobremedicación y la sobredosificación. La inobservancia de reglamento se entiende por esta el no acatar o conducirse con apego a lo establecido por las normas o reglas de la legislación vigente,
y puede incurrirse en inobservancia de reglamentos durante el ejercicio profesional, independientemente de practicarse buena o mala práctica médica, cuya presencia coloca al médico en una falta de índole administrativa y en otras en materia penal o civil, pero ciertamente cuando existe mala práctica suele concurrir dicha inobservancia. Algunos ejemplos de inobservancia de reglamentos son no notificar al Ministerio Público de los casos presumiblemente vinculados a la comisión de hechos ilícitos, no notificar a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades transmisibles señaladas en la legislación sanitaria, no elaborar el expediente clínico de conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria y no recabar la carta de consentimiento informado. Cuando el médico es demandado, el paciente debe probar que el médico tuvo la responsabilidad de atenderlo, que hubo una falla en la responsabilidad de atenderlo, ya sea por omisión, no llevar a cabo cierta acción, o comisión, hacer algo erróneo, y que lo anterior dio por resultado daño físico-mental. Es el paciente quien tiene que demostrar lo que sucedió, no el defendido, o sea, el médico, quien debe probar que no sucedió. Y bueno, por último tenemos a la responsabilidad civil. Esta puede ser contractual cuando hay una obligación específica entre las partes o extracontractual cuando se viola el deber genérico de no dañar a nadie. Para ahondar un poquito en estos términos, tenemos que la responsabilidad contractual surge de un contrato que no necesariamente debe de ser escrito. Puede ser táctico o consensual, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. Y la responsabilidad extracontractual no surge de un contrato previo y se le conoce como anquiliana. Su aplicación en el campo médico es excepcional. Por ejemplo, la asistencia médica inconsulta por estado de inconsciencia o desmayo, alineación mental, accidente o un shock. Y bueno, esta información la saqué del libro de Medicina Legal de Vargas Alvarado del año 2003 y esto sería todo de mi parte. Gracias.